Bienvenidos a más un diálogo con el Centro Perry. Yo soy Luis Bittencourt, profesor del Centro Perry. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí al profesor Vicente Torrijos, originalmente de Colombia. Y el tema para este diálogo de hoy son los acuerdos de paz recientemente firmados en Colombia con la guerrilla, con las FARC, y particularmente sobre el sorprendente voto que siguióse después, el llamado no. Por ahí tenemos el gusto de tener aquí al profesor Vicente Torrijos. Vicente, díganos alguna cosa sobre tu pasado. Bien, Luis, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. He estado contigo antes en este mismo programa, así que es para mí un gusto y como bien dices, lo sorprendente en Colombia es que siempre hay una novedad relacionada con el conflicto, así que en mi papel como miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas, he podido estar en La Habana y asistiendo, digamos, a este proceso. Así que hay asuntos que son muy importantes, pero que se relacionan también con mi papel como educador, como profesor universitario, relacionado justamente con estas materias de paz, de conflictos, y ahora como profesor visitante del Centro Perry en las materias de seguridad y defensa. Con mucho gusto para nosotros, Vicente. Vicente, cuando hablamos de la otra vez en el mismo programa, estaban las negociaciones más o menos en curso, pero en la parte inicial. Y había, por lo menos de gente de fuera de Colombia, no sé bien cómo estaba dentro de Colombia, mas una gran expectativa de que finalmente llegábamos al final de este largo conflicto de casi 50 años, no sé. Y claro, mucha especulación sobre lo que realmente se trataba en las conversaciones. Porque, como es natural, en caso como ese hay que se mantener un cierto sigilo, porque no hay posiciones adoptadas. Y antes que estas ganen una dinámica indeseable, había un sigilo. Pero tú tuviste oportunidad de escuchar un poco y de refletir mucho sobre el significado de estas cosas. ¿Cómo tú evalúas aquel momento antes de los acuerdos firmados? La expectativa. Es que justamente ese es el problema esencial, porque el modelo de negociación que se utilizó tuvo dos grandes problemas. El primero es que se empezó con los temas superficiales y no con los grandes problemas que se dejaron para el final. Así que después de casi 4 años, entran las partes en una negociación sobre los temas nucleares, los temas esenciales, los que más dividen. Así que la población progresivamente iba reflexionando acerca de cuán realmente estaban comprometidas las FARC con un cambio de actitud. Y fueron constatando los ciudadanos que tal vez las FARC estaban cometiendo trampas. Y cuando eso sucede, el modelo ya empieza a estropearse. Pero además es un modelo de negociación que se basó fundamentalmente en la exclusión de lo que ya sabemos hoy, que es por lo menos la mitad de Colombia. Me refiero a que en La Habana solamente se concentraron los delegados del gobierno y los delegados de las FARC, con lo cual medio país estuvo completamente excluido del diálogo. Eso tiene que ver también con el papel de los partidos políticos, por supuesto, con el papel de los líderes, de las élites. Es decir, toda la oposición quedó por fuera del diálogo, que era un diálogo, por supuesto, muy sensible sobre, siendo sinceros, la refundación del Estado. Y se rompieron los criterios de unidad entre las élites. En una democracia yo creo que todos somos conscientes de que buena parte del funcionamiento reside en que las élites estén cohesionadas y coordinadas. De un momento a otro en Colombia, el gobierno entra en el diálogo con las FARC y los dos apuntan a refundar el Estado, con lo cual esa exclusión y esa ruptura entre las élites, porque en un momento dado el presidente Santos ve al presidente Uribe, al expresidente Uribe como su adversario, su enemigo, y más bien privilegia su amistad con la élite de las FARC, esa ruptura genera desconcierto, genera un profundo desconcierto entre la ciudadanía y es por eso que finalmente se presenta algo tan desconcertante como, tan preocupante como el no en el plebiscito. En su evaluación,
este no, Vicente, significó realmente una percepción política de la población o mucho más una reacción espontánea delante de una realidad que estaba desconociendo, como tú decías, porque yo más o menos entiendo que las Sí, negociaciones comenzasen por temas menos traumáticos. traumáticos, Sí, sí, claro, sí, sí. porque es natural Es para buscarse cierto, sí. consensos y después se llegase. No sé si habría otra manera de hacer, pero porque esto, claro, va a alejar la población, pues, no se puede noticiar todo. Entonces, al final, como tú decías, hay esa división De de élites. élites. Ajá, de Sí. acuerdo. Y ahí que te pregunto, esto a tu juicio, bueno, ¿por qué se realizó el referendo al final? Digamos que El plebiscito, el sí. plebiscito tiene una gran función en democracia y es saber si la población acepta o rechaza los acuerdos y por supuesto que cuando hay un clima como este en el que ¿Pero esta estaba en la negociación o simplemente fue una decisión de gobierno? uno de los capítulos hablaba de la refrendación del acuerdo, pero claro, sin entrar en el detalle acerca de cuál sería la metodología. Finalmente esta metodología se fue ajustando y la población empezó a percibir también que tantos cambios en esas estructuras metodológicas, primero se habló de un referendo, se pasó por la Corte Constitucional, finalmente se desechó esa opción, se habló de un plebiscito, se alteró la Constitución o se reformó la Constitución, digámoslo así, para poder hablar de un umbral en materia de cuántos votantes era necesario para que se aprobara finalmente la votación. En fin, la población percibió que había una especie de manipulación constitucional al respecto Para legitimar el para proceso. legitimar el resultado porque se partía de la base de que ese resultado iba a ser positivo y favorable a las negociaciones. ¿Fue el comparecimiento macizo, grande de la población? No en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Es decir, una democracia puede ser muy funcional con un 35-40% de la participación, con lo cual se ajusta a los estándares occidentales sin ningún problema. El asunto está en por qué la población resultó votando mayoritariamente por el no cuando se había sembrado la sensación a nivel mundial y también en Colombia por los medios de comunicación, por las encuestas, de que iba a ser un sí. A mí me parecería que sería un sí, obvio. Eso quería escuchar, Luis. Sí, Eso sí, quería a mí me escuchar porque parecía. he escuchado a muchas personas diciendo, sobre todo extranjeros, que era absolutamente obvio que la votación sería favorable al sí. Pero ¿por qué el no? Y sobre eso hay por lo menos tres razones que ayudan a explicarlo mejor. Primero que todo, la población ve que se está alterando la misma estructura de la democracia en cuanto a impunidad, por ejemplo. Después de tantos crímenes horrendos, ¿cómo es posible que finalmente no haya un criterio de sanción y de justicia a nivel penal? ¿No es cierto? Que permita por lo menos transmitirles a las nuevas generaciones en Colombia la idea de que el crimen no es rentable. Pero también hay un problema relacionado con la cuestión política. ¿Es posible que un criminal que no ha purgado sus penas aparezca de repente gozando de curules gratuitas en el Congreso? Y una tercera consideración, ¿cómo es posible que en una democracia se convoque a una consulta popular, a un plebiscito, cuando una de las partes afectadas o interesadas, es decir, las FARC, todavía está en posesión del armamento con el cual puede coaccionar al humilde ciudadano que va a votar probablemente en contra de los intereses de las FARC? Así que son unos indicadores que nos llevan a pensar en que finalmente el no es un voto por convicción, no es un voto accidental ni espontáneo, es un voto maduro que se fue nutriendo de muchas sensaciones que el ciudadano iba teniendo acerca de las disfunciones en esa negociación. Y sencillamente dijo, no es un acuerdo, no es un acuerdo democrático. Por lo tanto, es necesario empezar de nuevo. Y empezar de nuevo significa renegociar. Ujú. ¿Algunos puntos de ese acuerdo de 300 páginas podrá salvarse? Es posible que sí, pero se salvaría solamente lo superficial, el contorno, la médula del problema. Todo lo que tiene que ver con las penas
todo lo que tiene que ver con los criterios de participación política, incluso lo que es más importante, la reparación de las víctimas, eso divide profundamente y yo creo que no es negociable. En otras palabras, Luis, lo que se va a definir ahora en Colombia es si las FARC tendrán la capacidad para negociar con la sociedad colombiana, ya no con un grupo, una camarilla de gobierno, sino con la sociedad colombiana, un pacto que sea honorable y que sea honesto, lo cual significa básicamente abandonar las armas, reparar a las víctimas, decir la verdad y sobre todo comprometerse a no repetir las acciones violentas, renunciar definitivamente a la violencia. Y eso significa, en concreto, por ejemplo, para darte solamente una idea muy práctica, que las FARC tendrán que confesar cuánto dinero tienen en su poder, cuál es su riqueza y cómo van a emplear esas enormes fortunas para reparar a las víctimas de manera no espiritual, no solo candorosamente angelical, Porque se sino habla del Estado, ¿no? materialmente. Se habla hoy en día del Estado reparando esto, o Por dando ejemplo, porque, condiciones a... porque en los acuerdos no hay ningún capítulo que se refiera específicamente a cómo se verán afectados los bienes de las FARC para reparar a las víctimas. Y yo creo que en un conflicto como el colombiano, buenas intenciones no son suficientes. O por lo menos, y menos aún, buenas intenciones en un papel. La población colombiana ha aprendido tanto a lo largo de 50 años, ha aprendido tanto sobre el conflicto que es difícil engañarla. Que se verá en el futuro mucho más agua pasar por bajo de esta puente. Es cierto, porque una idea que se propagó de manera un tanto alegre, folclórica, es que esto significaba el fin del conflicto, que significaba una guerra menos en el mundo. Y la realidad es muy distinta, porque se trata tan solo de una negociación con un grupo armado al margen de la ley. Pero Colombia es una realidad mucho más compleja que las FARC. Y en este momento, por ejemplo, claro, siguiendo esta misma lógica, es apenas comprensible que el gobierno vea cómo se multiplica el problema y tenga que negociar con el Ejército de Liberación Nacional, con las diferentes bandas criminales que pululan en el país y que han paralizado a varias regiones mediante paros armados y atentados terroristas. Pero Vicente, después de todo, un premio Nobel de la Paz. Lo cual es muy contradictorio. No sé. Porque por una parte, el pueblo ha dicho, la ciudadanía ha dicho, rechazo sus esfuerzos. Qué ironía, ¿no? Qué Y, paradojo. y en esa misma lógica aparece el premio Nobel, ¿no? Lo único cierto es que ahora el presidente Santos tendrá que escuchar a la mayoría de un país que no obedece a las intenciones ni a las decisiones del Comité Nobel en Noruega, no. Es una Colombia que lo que quiere es una negociación seria, responsable, honesta y sobre todo que encaje con la democracia. ¿Y hay desde luego alguna iniciativa en curso para esto? Es muy interesante que en ese marco de diálogo que se ha creado a partir del no, y en lo cual no tiene nada que ver el premio Nobel, que ya es apenas algo anecdótico en la historia, en la biografía del señor presidente, se esté hablando incluso de una mesa técnica de renegociación de los acuerdos en donde esté presente también la oposición en Colombia. Una oposición que no es tan solo el presidente Álvaro Uribe, no. Es una oposición que tiene muchos matices, pero que en buena parte se ve reflejada en ese partido que lidera el expresidente Uribe, el Centro Democrático. Pero ese es otro gran problema, porque si ya lo era una negociación entre dos, ahora imaginémonos lo que va a ser una negociación entre tres. ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿De qué tema se va a ocupar? Lo único en todo esto que queda más o menos claro es que los acuerdos, tal como se firmaron, no son válidos. Vicente, una vez más quisiera agradecerte por esta visión tan clara y tan lógica. Es para nosotros una gran satisfacción tenerte como nuestro profesor, compañero aquí, colega del centro en este periodo.
y más una vez lanzando un poco de luz sobre este tema tan complejo. Es cierto. Que es la situación de Colombia e imaginarnos el futuro. Que, como siempre, invitamos a los que nos escuchan, los que nos ven, que nos manden sus emails, sus mensajes, sus preguntas y vamos a tratar de las que no podemos responder, vamos a llevar al profesor Vicente que nos pueda también reaccionar con ustedes. Manténganse en contacto con nosotros. Muchas gracias por su atención.